Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. Con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Creaste para alabarte. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata en esta mañana y hoy continuamos con la serie Dirigidos con Propósito. En el programa anterior compartimos el tema cómo manejar el dinero y en esta oportunidad veremos cómo tener sabiduría. Nos acompaña en este espacio el pastor Ángelo Becerra. Buenos días, Ángelo. Muy buenos días, Oscar, y estimados amigos de Vidas con Propósito. Yo creo que esta serie nos está ayudando a redireccionar nuestras vidas y sin duda que el tema de hoy es de suma importancia, ya que, Oscar, por falta de sabiduría, muchas vidas están o estancadas o extraviadas. Así que yo les animo para que estén muy atentos y puedan tomar nota de cada uno de los consejos que Dios nos da a través de su palabra. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. La mayoría de los psicólogos consideramos la sabiduría como distinta de las habilidades cognitivas, medida lo que se mide generalmente por exámenes de inteligencia. La sabiduría es con frecuencia considerada como un rasgo que puede ser desarrollado por la experiencia, pero no enseñado. Cuando se aplica a asuntos prácticos, la palabra sabiduría es sinónimo de prudencia. Algunos consideran la sabiduría como una cualidad que incluso un niño, de otra forma inmaduro, puede poseer con independencia de la experiencia o el conocimiento completo. La sabiduría, según una definición muy explícita de la misma, es la forma correcta de aplicar el conocimiento y va mucho más allá que el mismo intelecto, mostrando así lo elemental o la práctica que se hace en la vida de la sabiduría. Pero, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a la sabiduría? La Biblia define al sabio, a la persona que conoce y honra a Dios. Esto lo lleva a apartarse del mal y desarrollar la capacidad del discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo y optar por lo bueno. Pastor Ángelo, con esta introducción de la definición de sabiduría, ¿por qué es importante la sabiduría para dirigir nuestras vidas? Pongamos este ejemplo, Oscar. Alguien sabe manejar, es decir, él sabe mover un vehículo, pero ignora las señales de tránsito, desconoce las indicaciones que le da el vehículo en su tablero, no sabe cómo cambiar una llanta en caso de pincharse, además no tiene herramienta y, como si fuera poco, desconoce hacia dónde se dirige. Le pregunto, ¿a dónde va a llegar esa persona? A ninguna parte. Exacto, eso es lo que le está pasando a la mayoría de vidas. Ellas comen, respiran, estudian, trabajan y demás, es decir, ellas viven, pero no saben a dónde se dirigen. Por eso es tan importante la sabiduría. En el tema anterior hablábamos de dinero y hoy estamos hablando de la sabiduría. Si lo pusiéramos a escoger entre estas dos alternativas, ¿usted cuál escogería? ¿Cuál sería su elección? Pues desde luego que sería la sabiduría. Alguien diría, uy, no, pues. Pero sí, la sabiduría. Vea lo que dice Proverbios 17:16. ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? O sea, Oscar, lo que nos está diciendo Salomón es que la sabiduría es superior al dinero y con ella, o sea, con la sabiduría hasta podríamos aprender a manejar el dinero. En cambio, por más dinero que nosotros tengamos, este no nos va a ayudar a adquirir sabiduría si la necesidad está dominando nuestros corazones. O sea que tiene más ventaja quien es sabio que el rico. Por supuesto, quien es sabio
válgame la redundancia, sabe cómo vivir. Una persona sabia dirige su vida con propósito, tiene un destino y conoce la ruta. Esa persona sabe el sendero que lo llevará a esa meta a la cual él se dirige. En cambio, quien tiene solo dinero pero no tiene sabiduría, pues fácilmente vivirá una vida de confusión, una vida carente de significado. Quizás momentáneamente sienta los efímeros placeres que da el tener el dinero, pero no llegará a ninguna parte. Quien tiene solo dinero es la persona más pobre de todos los mortales. El libro de Eclesiastés dice en Eclesiastés 7:12: puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. ¿No cree que le estamos echando toda el agua sucia al dinero? ¿Acaso tener dinero es algo malo? Por supuesto que no es malo, y además lo necesitamos, ¿cierto? Pero hay una línea muy delgadita en saber que nosotros necesitamos dinero y creer que el dinero es el motor de nuestra vida. Los que sabemos que necesitamos el dinero, usamos el dinero. Pero los que creen que el dinero es el motor de su vida, entonces son usados por el dinero. Alguien dijo: el que cree que el dinero puede hacer cualquier cosa, termina haciendo cualquier cosa por el dinero. Ahí es donde está el peligro, Oscar. Muchos, escondiendo su materialismo, terminan llamando el amor al dinero con otros nombres. Ellos le llaman tener ambición, tener prosperidad, le llaman avanzar, le llaman no ser del montón. Estas y muchas otras frases no son más que fachadas para esconder su amor por el dinero y lo que obviamente el dinero puede traer. Una vida así está a años luz, a kilómetros de distancia de obtener sabiduría. Esto quiere decir que el dinero es lo que más se opone a la sabiduría. ¿Puede haber alguien que sea rico y a la vez sea sabio? Esta pregunta es bien interesante, Oscar, y me gustaría que reflexionáramos al respecto. En primer lugar, lo que más se opone a Dios, según la Biblia, no es Satanás. ¿Sí sabía usted eso? Es el dinero. Es sorprendente escuchar una declaración de estas, pero eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Aquí entonces está resuelta la primera parte de la pregunta. Y en cuanto a si se puede ser rico y ser sabio al mismo tiempo, desde luego que sí se puede. Solo que esto, Oscar, no es lo usual que nosotros vemos. Por ejemplo, quien escribió el libro de Proverbios y Eclesiastés pues fue Salomón, y fue un hombre muy rico, pero también muy sabio. David, Abraham, Isaac y otros grandes hombres de la Biblia fueron muy ricos y también muy sabios. El tema, Oscar, es que los hombres ricos y sabios en la Biblia fueron muy pocos, muy escasos. No, ya que estamos haciendo este contrapunteo entre la sabiduría y el dinero, ¿qué nos manda más la Biblia? ¿Pedir dinero o pedir sabiduría? Hoy se pide mucho dinero. Sí, no hay una sola cita en que la Biblia nos insinúe, Oscar, que le pidamos dinero o riquezas a Dios. Y cuando digo dinero o riquezas, pues no estoy haciendo referencia a que no le pidamos a Dios para nuestras necesidades. Dios nos dice que podemos pedirle lo que nosotros necesitemos. Y sé que aquí alguien pudiera citar Filipenses 4:19. La gente dice: no, yo reclamo Filipenses 4:19. ¿Qué dice Filipenses 4:19? Dice así: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Bueno, este versículo no está diciendo que Dios nos dará todo lo que se nos antoje, o que nos va a dar todo lo que ambicionemos, o todo lo que soñemos, ni todo lo que declaremos, sino todo lo que necesitemos, ¿sí? Y para que no nos quede duda que Dios lo hará, el apóstol Pablo le recuerda a los Filipos, que es la carta que él está escribiendo, a los que, bueno, y esto es bueno aclararlo, a los que dieron abundantemente para la obra misionera de Pablo. O sea, este versículo de Filipenses 4:19 aplica a los que son generosos con la extensión del evangelio. Si no aplica a los demás, así reclamen que ese versículo es para ellos, no, es para los que sean generosos. Tiene un condicionamiento. Un condicionamiento, sí, para los que sean generosos en la extensión del reino de Dios. Entonces Pablo, para aclararles que Dios lo va a hacer, les dice que Dios los va a bendecir conforme a las riquezas en Cristo. Es decir, él está diciendo que Cristo es rico
para suplir cualquier necesidad que ellos tuviesen. Proverbios 23, 4 al 5 dice: no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si le salieran alas, pues se van volando como las águilas. Eso para que nos quede claro que la Biblia no nos motiva a pedir las riquezas. Ahora, en cuanto a pedir y buscar la sabiduría, mire lo que nos dice claramente la Biblia. Voy a leer algunos pasajes rápidamente. Proverbios 3:13, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Proverbios 4, del 5 al 8, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Proverbios 8:11, vale más la sabiduría que las piedras preciosas. Dije Oscar, y ni lo más deseable se le compara. Y así hay muchos otros versículos en Proverbios que nos instan continuamente a buscar más la sabiduría que el dinero. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Donde tú estás, he decidido en esta vida obedecer tus palabras de amor, tus consejos y tu voz. Quiero ver la estrella en el camino para ir a donde tú me quieras dirigir. En tu amor quiero ser oveja que conoce bien tu voz, confiada en el callado del pasto, con un dócil corazón. En que nunca pierda de mi vista el hacer tu voluntad en mi caminar. Y si mis ojos ya no te pudieran ver, porque débil soy, Señor, dame fuerzas, tuyas son. Quiero ver la estrella en el camino para ir a donde tú me quieras dirigir. En tu amor quiero ser oveja que conoce bien tu voz, confiada en el callado del pasto, con un dócil corazón. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Pastor Ángel, ya que hablamos de la sabiduría, cómo adquirir sabiduría, revisemos el valor práctico de la sabiduría. ¿Para qué sirve la sabiduría? Para todo, Oscar, hasta para hacerse rico. Obviamente, quien llegue a ser rico por causa de la sabiduría, pues la riqueza no dañará su corazón. Pero mire como lo dice el libro de Proverbios, Proverbios 24, del 3 al 5. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. La sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. Y Proverbios 2, del 9 al 17 dice: entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas,
de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios abandona al compañero de su juventud. Ahora sí, Ángelo, nuestra pregunta principal de hoy: ¿cómo adquirir sabiduría? Santiago 1.5 nos lo dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. O sea, lo primero es reconocer que no somos tan sabios, Oscar, como nosotros nos creemos a veces, y en una actitud humilde, pues pedirle sabiduría al Señor. Dios tiene la disposición de dar con abundancia la sabiduría a todo aquel que se acerque en humildad. O sea que solo hay que pedir sabiduría a Dios con humildad y ya. No, la humildad es uno de los requisitos, sí. El otro requisito es la fe. Le voy a seguir leyendo lo que dicen los siguientes versículos de Santiago 1.5 que leíamos. Pero que pida con fe, sigue hablando Santiago, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces hay que pedir con humildad y fe y listo, obtenemos la sabiduría. No, Oscar, digamos que ese es el buen cimiento, esa es la base pues para recibir o para encontrar la sabiduría. Recordemos que nada de lo que nos da el Señor nos lo da sin que nosotros nos esforcemos. Pues para recibir la sabiduría pues también tenemos que esforzarnos en buscarla. O sea, no se recibe por inyección. No. ¿Cuáles serían los consejos prácticos que les daría a nuestros oyentes para obtener la sabiduría? Bueno, como usted sabe, a mí me encantan los acrósticos porque ellos nos ayudan a fijar el conocimiento. Así que con la palabra sabio quiero dar 5 consejos que seguro nos ayudarán a obtener la sabiduría. El primero es, con la S, sométase a Dios. Con la A, acuda diariamente a la Biblia. Con la B, busque una iglesia saludable. Con la I, invierta en el conocimiento. Y con la O, observe con atención. Bueno, vamos con la S, es la primera letra de sabio. Revisemos el primer consejo entonces: sométase a Dios. Oscar, quien verdaderamente ha conocido a Dios se somete a lo que Él dice. Esto es conocido en la Biblia con el término temor del Señor. Le leo algunas de las implicaciones que tiene el temer al Señor. Proverbios 9:10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. 10:27 dice: el temor del Señor prolonga la vida, pero los años del malvado se acortan. Proverbios 14:26 al 27. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. 15:16. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. El 16:6. Con amor y verdad se perdona el pecado y con temor del Señor se evita el mal. 19:23. El temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. El segundo consejo para obtener la sabiduría es: acuda diariamente a la Biblia. ¿Por qué considera importante la Biblia como medio para adquirir la sabiduría? ¿Hay otros medios? No, Oscar, porque no hay nadie tan sabio como nuestro Dios y la Biblia revela la manera de pensar, de sentir y de actuar de Dios. Así que si yo quiero ser sabio debo conocer lo que Dios es y esto únicamente lo hallo en la Biblia. Y quisiera aclarar algo: no importa si somos o no somos muy inteligentes, si nosotros nos acercamos a la Biblia con sencillez, ella nos promete darnos la sabiduría. Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito.
vivo por ti, tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Jesús, la voz de Jesús, nombre poderoso es. El tercer consejo para obtener sabiduría es busque una iglesia saludable. Este consejo tiene que ver con la sabiduría, Pastor Ángelo. Oscar, el adejo popular dice, dime con quién andas y te diré con quién eres. Yo diría, dime en cuál iglesia te congregas y te diré qué clase de cristiano eres. Hay cristianos que no son tan sabios, que digamos, pues debido o sea, esto se da a la falta o la mala enseñanza que ellos están recibiendo. Es por eso que dije busca una iglesia saludable. Tristemente hay que reconocerlo, hoy día no todas las iglesias son saludables. Hay iglesias que están enfermas y por consiguiente hacen que sus miembros también se enfermen, y obviamente estamos hablando en términos espirituales. Entonces muchos se pueden preguntar qué es una iglesia saludable. Oscar, una iglesia saludable es aquella que sabe equilibrar la gracia con la verdad. Una iglesia saludable es la que enseña la sana doctrina. Una iglesia saludable es en la que sus miembros no viven para sí mismos, sino para dejar en alto el nombre de Dios. Una persona sabe que está en una iglesia saludable cuando su vida espiritual es saludable, cuando toma decisiones sabias, cuando al mirar atrás él ve un crecimiento espiritual, cuando los demás se dan cuenta que cada día se está pareciendo más a Jesús. El cuarto consejo que usted mencionaba es invierta en el conocimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Oscar, quien quiera ser sabio deberá pagar un precio. La sabiduría no viene por la imposición de las manos de nadie, ¿sí? Más bien viene cuando nosotros le ponemos las manos a los libros, ¿sí? Los abrimos y los leemos. Hay un aforismo que me encanta y dice, ojos que no leen, con razón que no entienden. No será sabio, Oscar, quien se la pasa viendo televisión, de seguro que no va a ser sabio. No será sabio quien desperdicia su tiempo en internet. No será sabio quien pierde su tiempo en cualquier clase de vicio. No será sabio quien no se esfuerce por serlo. Hay dos elementos indispensables que debe invertir todo aquel que aspire a ser sabio, que quiera ser sabio, y estos son tiempo y dinero. Necesitamos invertir tiempo pues para leer libros, para continuar estudiando, para capacitarnos en nuevas destrezas, en nuevas habilidades, y necesitamos invertir dinero pues en lo mismo, ¿sí? Porque hay que comprar los libros, hay que pagar el semestre, así que nosotros debemos hacer nuestra parte, que de seguro Dios hará la sabiduría tiene un precio. Desde luego que sí. El quinto y último consejo para obtener sabiduría es observe con atención. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué tiene que ver esto con la sabiduría? Le voy a leer Proverbios 1 del 20 al 21, dice así: clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz, clama en las esquinas de las calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. Vea este versículo, Oscar, ¿dónde está la sabiduría según este versículo? Contrariamente a nuestra manera de pensar, Salomón no dice que está en los colegios o en las universidades, ni siquiera en los libros o los templos, en las bibliotecas. O sea, Salomón lo que está diciendo es que la sabiduría está en todas partes. Es más, a la vuelta de la esquina está la sabiduría. Por eso nosotros podemos decir que la sabiduría está al alcance de todos. Si uno se detuviera a observar las diferentes situaciones, Oscar, uno aprendería a ser más sabio. Lo que pasa es que uno no es observador. Mi hijo, a veces cuando salimos del barrio donde nosotros vivimos, ve en una esquina muchos pelados, muchos muchachos de su edad, cuando él sale para el colegio sobre el mediodía, y los ve ahí sentados en un andén, y cuando llega los vuelve a ver sentados en el andén. Entonces mi hijo que ellas me decía, oiga papá, esos muchachos pierden su vida, no hacen nada. Él está haciendo una observación y está haciendo una reflexión, o sea, está obteniendo sabiduría. Por ejemplo, las estadísticas son contundentes, Oscar, que todos los días mueren peatones por no utilizar los puentes elevadizos.
No obstante, yo hace unos meses atrás vi una señora debajo de un puente, vi una señora que estaba muerta, la había atropellado un Renault 4, y yo me imagino que ella cruzó por debajo del puente porque quería cruzar más rápido, ¿sí? Y nosotros lo sabemos, pero uno ve que la gente no los utiliza. Eso es falta de sabiduría. Vea lo que dice Proverbios 24, del 30 al 32. Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras está en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. O sea, muchos de los proverbios que escribió Salomón fueron producto sencillamente de su observación y posterior análisis. Oscar, cuando nosotros leemos este proverbio que acabé de leer, pues nos cuenta que sabio es alguien que ve y ve más allá de lo evidente. Pregunto, ¿cuántas personas habían pasado por ese mismo camino? ¿Cuántos habían visto esa viña ahí toda desaliñada, toda desordenada? ¿Cuántos habían observado la ruina en el lindero? Pues seguramente fueron muchos, pero solo Salomón nos dice: guardé esto en mi corazón, guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Así que si queremos ser sabios tendremos que aprender a observar con atención. Apreciados oyentes, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario o sugerirnos algún tema al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, y nos puede escribir en Facebook a Vidas con Propósito. Ahí también puede encontrar los programas que emitimos a diario por este espacio. Usted entra a la página de Facebook, busca Vidas con Propósito, ahí encontrará un link que lo remitirá y puede escoger los programas que emitimos por este espacio los miércoles y los viernes. Recuerda, nos encontramos entonces el próximo viernes en esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana. Al igual nos puede escuchar por internet en radioprimavera.com. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz. Iglesia Comunidad Vida con Propósito te invita a las reuniones los días domingos 5 de la tarde en el Colegio Americano, en la carrera 18, número 1922 en Bucaramanga. Ven y recibe de la presencia de Dios. Tú nos creaste para alabarte. Vives Radio Primavera 1020 AM, Bucaramanga.